Tras la caída del Sacro Imperio Romano Germánico en 1806, y tras la caída de Napoleón Bonaparte, en 1815 se formó la Confederación Germánica, liderada por Austria y agrupando los 39 estados germanos, desde grandes reinos como Prusia o Austria, hasta pequeños principados y ciudades. Este fue el punto de partida de la reunificación alemana, unos estados divididos y meramente unidos por el Zollverein, una unión aduanera comandada por Prusia, y establecida en el 1834, que meramente facilitaba el comercio entre los estados germanos, pero que sería la base de la economía una vez unificada Alemania. Aparte de esto, los estados eran representados en su conjunto por Austria a través de la Dieta Federal, que era la asamblea a la que asistían los representantes de la Confederación, pero esto no representaba más que un acuerdo de neutralidad, ya que cada estado se gobernaba a sí mismo. Sin embargo, estos seguían manteniendo discrepancias entre sí, como los estados del norte, que abogaban más por la industrialización, mientras que los estados del sur abogaban por la agricultura y el catolicismo. Entre estos, destacan los dos mencionados anteriormente, los reinados de Prusia y Austria, que competían por hacerse con el liderazgo de los pueblos germanos. Sin embargo, una familia dividida no es una familia, por lo que los estados germanos empezaron a flaquear rápidamente, debido a diversas crisis económicas y sociales, y la proliferación de movimientos como el nacionalismo o el liberalismo, lo que dio lugar a diversas revoluciones por parte del pueblo germano. Intentaron arreglarlo en la Asamblea Nacional de Frankfurt de 1848, donde buscarían crear una constitución para unificar Alemania de forma democrática, proponiendo el pueblo una monarquía constitucional bajo el liderazgo pruso. Sin embargo, el rey prusiano Federico Guillermo IV rechazó la corona, ya que según este, no aceptaría una corona forjada por el pueblo, haciendo que la asamblea fracasase y cada monarca recuperase el control de su región a través de la fuerza. Y ahora entra en escena la figura principal de la unificación alemana, Otto von Bismarck, un canciller prusiano del que ya tenemos hecho un vídeo hablando sobre él y que fue el epicentro de la unión. Este utilizó sabiamente la diplomacia, las alianzas y las guerras para consolidar el poder prusiano por encima de los otros estados alemanes, y comenzó con la Guerra de los Ducados en 1864, una guerra en la que Dinamarca intentó apropiarse de varios ducados con poblaciones alemanas, que provocaron que Prusia y Austria se aliasen para derrotar a Dinamarca. Estos se adjudicaron la victoria y se repartieron los territorios, pero rápidamente surgieron problemas debido a su geografía, ya que estos estaban demasiado cerca de los territorios del otro, lo que también generaba cierta intranquilidad. Estos problemas los llevaron a la segunda guerra que gestionó Bismarck, que fue la Guerra Austro-Prusiana en 1866. Esta guerra se inició por la inseguridad y las tensiones en los territorios reclamados de la guerra anterior, la necesidad de Bismarck de excluir a Austria de la reunificación de Alemania, y la necesidad de destruir la Confederación Germánica, a la que Austria estaba al cargo, y le impedía al canciller pruso proseguir con sus planes. Los prusos se aliaron con Italia y con algunos estados del norte de Alemania, decantando la balanza a su favor en batallas como la de Sádova, lo que le permitió no solo disolver la Confederación Germánica, sino también comenzar su propia Confederación de Alemania del Norte, que excluía a Austria. Además de esto, por el apoyo ofrecido a los prusos, Italia consiguió terrenos en Venecia. Y la última gran guerra necesaria para la unificación alemana vino de la mano de un mensaje manipulado por parte de Bismarck, que buscó crear un problema con Francia, para aprovecharlo e incitar al pueblo germano a unirse frente a un enemigo común. Este evento se le conoce como el Telegrama de EMS, y consistió en que el trono español había quedado vacante, por lo que los prusianos recomendaron al príncipe Leopoldo como candidato. Francia temía tener a los prusos en dos frentes opuestos, por lo que exigió al rey Guillermo I de Prusia que retirase la candidatura de Leopoldo. Y aquí vino la magia, ya que Guillermo I estaba en la ciudad balnearia de EMS, y este envió un mensaje a Bismarck diciéndole que había recibido al embajador francés y que había aceptado de buenas retirar la candidatura. Sin embargo, Bismarck modificó el mensaje antes de reenviarlo a Francia, eliminando los detalles más corteses y dejando un mensaje seco y frío, el cual sugería que Guillermo despidió al embajador de forma despectiva. El pueblo francés se enfureció, lo que llevó a que Napoleón III le declarase la guerra a Prusia. Y bajo dicho contexto, Bismarck impulsó la necesidad de unión de los pueblos germanos ante la amenaza francesa.
Bismarck, que ya se olía el belicismo francés, movilizó rápidamente a sus tropas, derrotando rápidamente a los franceses en batallas como la de Sedan y capturando a Napoleón III, resultando en la derrota francesa. Durante la guerra, los estados del sur de Alemania se unieron a la Confederación del Norte, confederación que tras la guerra dejó de existir. Y con una Alemania unificada, el 18 de enero de 1871 en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles, el rey Guillermo I de Prusia fue proclamado Kaiser del nuevo Imperio Alemán, que sustituyó a la antigua Confederación del Norte, liderado por Prusia y albergando a Berlín como su capital. El nuevo imperio prosperó gracias a una monarquía federal compuesta por 25 estados, donde cada uno mantenía cierto grado de autonomía. La economía proliferó gracias al Zollverein anteriormente mencionado, lo que facilitó una revolución industrial acelerada. Pese al sentimiento nacionalista que mantenían, aún existían diferencias en el pensamiento religioso, más aún cuando Bismarck empleó políticas como el Kulturkampf, que reducía la influencia de la Iglesia en la política. Si hablamos de la caída pero no olvidada Austria, esta fue derrotada durante la guerra austro-prusiana que mencionamos antes, pero en 1867 se uniría a Hungría en el Imperio Austrohúngaro, y pese a la derrota, mantendría una relación diplomática con el Imperio Alemán, e incluso a futuro serían aliados en la Triple Alianza, pero eso ya es otra historia. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.